La teoría de One Piece que te voy a comentar en este vídeo es tan exageradamente buena que no vas a poder terminar el vídeo y salir de él pensando otra cosa diferente a lo que te voy a contar aquí. Y no estoy exagerando porque vas a ver que conectan demasiados puntos, que tiene demasiado sentido y que Oda nos ha dejado ya varias pistas en la obra. Y es que la teoría se basa directamente en el capítulo 1134 del manga de One Piece, por lo cual si no estás al día con el manga, si no has leído este capítulo, no veas este vídeo todavía o míratelo si te he generado mucho hype, pero cuidado que hay spoiler. La cosa es que, como digo, esta teoría es completamente brutal, ya que nos vamos al final del capítulo 1134 y nos encontramos con que efectivamente han aparecido dos personajes que en principio no sabemos quiénes son, o sí lo sabemos pero no lo sabemos, esto es curioso, y han aparecido en el reino de Elbaf. Vemos que aparece un rayo negro, un círculo de invocación, un fuego y directamente emergen estos dos personajes con unas túnicas negras saliendo del suelo y directamente se plasman allí y todavía no sabemos qué van a hacer, aunque ya podemos intuir más o menos de dónde vienen, quiénes son y sobre todo cómo se conecta esto con cosas que ya hemos visto de One Piece. Nos confirman quién es al menos uno de estos personajes, nos confirman la relación que puede tener con otros y también puede ser que haya una o dos frutas de por medio. Decir obviamente que esta clase de vídeos lleva mucho trabajo, así que agradecería muchísimo un pedazo de like y una suscripción y que me dejes en los comentarios si tienes alguna idea loca, alguna teoría o alguna cosa breve que me quieras dejar sobre el tema de la aparición de estos dos personajes. La cosa es que, como digo, aparecen estos dos personajes de repente, aparecen allí a través del rayo, no sabemos exactamente qué pasa con estos personajes, pero sí que podemos tener ciertas ideas de quiénes pueden ser. Obviamente uno que vemos es idéntico al personaje de Shanks. En cuanto al otro o a la otra personaje no me voy a centrar, ya que tengo ciertas ideas, pero creo que en el vídeo lo que voy a intentar centrarme es en el personaje del supuesto Shanks, o Shonks, o Shanks, o Chinks, como queráis llamarlo, simplemente para poder centrarnos en este personaje y poder cerrar un poco lo que pasa con él. Bien, la cuestión es que hemos visto este personaje, le hemos visto con la túnica. Incluso hay gente que puede pensar que es Shanks, y lo primero de todo es explicaros que este personaje no es Shanks. Explicaros de que este personaje efectivamente no es Shanks y que es un personaje que ya hemos visto en la obra, y por si acaso lo voy a recordar. Ya sé que mucha gente lo sabrá, pero incluso cuando estuve haciendo la reacción al capítulo, que la estuvimos haciendo en Twitch, y si queréis verla también la tenéis en el canal de Zeira OP Clips, y si no podéis verlo los jueves o viernes cuando salga el capítulo en Zeira_OP en Twitch, pues había mucha gente que me pidió que explicara un poco qué pasaba con este personaje, que si no era Shanks quién era y que por qué lo decía. Así que bueno, por si acaso lo explico. La cosa es que durante el arco del Reverie, arco en el cual fue muy breve pero revelaron muchas cosas y hubo muchos misterios que quedaron también en el aire, vimos que hay un momento que aparece un supuesto Shanks con una túnica de color negro que se planta delante del Gorosei. El Gorosei le dice que le concede una audiencia simplemente porque es él, y vemos que ese señor dice que viene a hablarles de cierto pirata, cosa que, como hemos comentado varias veces, no se sabe todavía a quién se refería, siendo algo que quedó muy en el aire. A raíz de esto, a raíz de que esta persona que vimos que supuestamente era Shanks, salieron muchas teorías diciendo que Shanks era malo, que tal, que no sé qué. Yo siempre me mantuve en mi línea de que Shanks no era malo, a pesar de que me encantaría porque sería un plot twist brutal, pero obviamente yo no creía que esto fuera a pasar, y más adelante se empezó a hablar de que este personaje, este señor, este Shanks, pudiera ser incluso un clon. Todo esto porque, sobre todo, cuando estuvimos en el arco de Egghead, se reveló el personaje de Stussy como un clon de Miss Bucking, dando a entender que los clones de personas muy importantes, de personas que no sean, digamos, todos clones de la misma, que se podían ejecutar bien y que podrían, digamos, pasar en la sociedad como un personaje completamente diferente, siendo que eran un clon exacto, un clon calcado de la otra persona. Entonces, abriendo la posibilidad de los clones, esto del tema de Shanks dio mucho que hablar, sobre todo porque en ese panel no se veía la cicatriz de Shanks, que sí que es cierto que la tiene en el ojo izquierdo, pero en el lado derecho no se veía que la cicatriz asomara ni un poco. Pero esto también era algo que no se podía tomar demasiado en cuenta, ya que había varios paneles del manga en los que Oda había dibujado a Shanks del otro perfil y tampoco se le veía la cicatriz, ya que simplemente, pues, estamos en un manga, señores. Hay veces que la cicatriz es más larga y hay veces que la cicatriz es más corta. La cosa es que, como digo, todo el tema del clon estaba muy en auge, todo el mundo estaba hablando muchísimo de ello, y también más adelante empezó a surgir una variante de esta misma teoría que hablaba de un gemelo de Shanks. Todo esto se debía principalmente a la revelación de los personajes de los Caballeros Divinos, personajes que son nombrados por primera vez por el mismo Monkey D. Dragon, de los cuales es cierto que no vimos al 100% como eran todos, pero vimos sus siluetas, y había una que era muy parecida a Shanks.
y más tarde se reveló el personaje de Figarland Garling como uno de estos, que luego posteriormente pasó a ser parte del Gorosei, pero en su momento se habló mucho de que este personaje de San Figarland Garling, que probablemente sea el padre de Shanks, que este personaje pudiera ser ese Shanks que nos enseñaron, solo que nos lo habían enseñado de joven y que quizás era una forma de enseñarnos por una especie de boceto o una especie de imagen oculta que ese Figarland Garling era familia de Shanks y que fuera una especie de foreshadow, ya que hay veces que Oda ha dibujado los personajes con una especie de sombra en un primer diseño y que luego no se parecen en nada a lo que es el diseño final. Ejemplos de estos son Big Mom o Kaido, que la primera vez que los dibujó tenían un aspecto completamente diferente al que finalmente tuvieron. Y menos mal, porque vaya diseños más horribles tenían al principio, luego bastante bien, que por cierto yo apostaría a que los dos están vivos, así como dato. Pero claro, a raíz de todo esto, a raíz de que se enseñó el personaje de Figarland Garling, a raíz de que sobre todo se le convirtió en Gorosei, vimos que había mucha gente que no estaba de acuerdo con todo esto y que pensaban que sí que ese personaje que nos habían enseñado en la sombra era el hermano de Shanks, y que simplemente era una maniobra de Oda para despistarnos un poco, ya que no tenía mucha lógica ya el hecho de que pusieran a Figarland Garling, que encima lo vimos de joven en God Valley y no se parecía absolutamente nada al tipo de peinado al que vimos en la silueta, para luego encima ponerlo como líder de los caballeros divinos, enseñarlo en esa sombra, que no fuera ni siquiera él y luego ponerlo como Gorosei. Entonces la gente ya entendió que quizás tenía un hermano, y todo esto la verdad que tenía mucho sentido, ya que si este señor se llamaba Figarland Garling y tenía toda la pinta de que iba a ser el padre de Shanks, porque sabemos que Shanks era de la familia Figarland también, pues todo esto tenía mucha lógica para pensar de que pudiera tener también un hermano y que Figarland pues tuviera un hijo que formara parte de lo que viene siendo los caballeros divinos y que fuera pues una persona que sería, digamos, el Shanks malvado o algo así, que sería un gemelo, y que fuera un Shanks que fuera otra persona diferente. De esta manera se justificaría perfectamente todo lo del Gorosei, se hablaría y se entendería el porqué y se podría valorar un poco todo. Y a pesar de que mucha gente de la comunidad teníamos claro esta teoría casi al 100%, gente como yo por ejemplo, que yo lo tenía bastante claro, cuando vimos esto en el capítulo pues nos sorprendimos en el hecho de que realmente se confirmara, pero no nos sorprendió en el hecho de que esto pudiera ser así. Entonces, claro, ¿qué pasa con este personaje? ¿Qué puede venir de este personaje? ¿Podemos sacar algo más de que sea el gemelo de Shanks? Sí, y de hecho de eso trata precisamente la teoría. Sé que quizás toda la parte de la introducción ha quedado un poco larga, pero es necesario porque si habéis entendido todo lo que he dicho, vais a entender en qué me baso para lo de la teoría. Bien, a partir de aquí tenemos que construir una especie de árbol genealógico, por así decirlo, muy cortito, como una especie de triángulo, que sería básicamente en la parte de arriba, que sería Figarland Garling como la punta de arriba del triángulo, y luego las otras dos esquinas, en lados opuestos, tendríamos a Shanks y a Shanks, ¿vale? Le llamaré Shanks. De hecho, creo que cuando hice un vídeo hablando del gemelo, creo que también le llamé Shanks. Creo que le puse ese apodo, me gusta. Y es que claro, vamos a valorar dónde ha aparecido Shanks, el hermano malvado, y dónde ha aparecido en Elbaf. Entonces, quizás podríamos sacar algo si tiramos un poco de mitología nórdica. Ya sabemos que Elbaf es un sitio que está muy basado en el tema vikingo, que sacan muchas cosas de ahí, muchas referencias, y que la mitología nórdica hemos visto que ya tiene cierta influencia, bastante influencia dentro de Elbaf, y he pensado, oye, ¿se puede sacar algo de aquí? Y he encontrado algo que me parece muy interesante, algo que no solamente habla del hermano, sino que habla de Figarland Garling, y que incluso nos habla de frutas, y que nos habla de posibles transformaciones, y que encaja perfectamente con la obra. Y es que os voy a ser muy directos, la teoría principal de donde todo parte de que Figarland Garling tenga la fruta del lobo Fenrir. Para el que no sepa quién es Fenrir, Fenrir es un lobo gigante de la mitología nórdica, hijo de Loki y la giganta Angrboda. Se llama así, Angrboda. Según las sagas, los dioses temían su poder y su destino de causar destrucción durante el Ragnarok, donde mataría a Odín. Y obviamente el lore de este lobo llamado Fenrir se extiende mucho más, pero tampoco te voy a dar una clase de mitología nórdica. Simplemente quédate en la cabeza como que es un lobo gigante muy importante en la mitología nórdica. Con eso te vale. Bien, pero ¿qué tiene que ver esto con Figarland Garling? ¿De dónde lo sacan y qué relación tiene? Bien, esto se basa sobre todo, aparte en el hecho que voy a comentar ahora, hay un hecho que es bastante curioso. Es que claro, cuando incorporan a Garling al Gorosei, se cambia por el personaje de Saturno, que vemos que fallece, que lo mata Imu, lo mata y directamente pone en su lugar a Figarland Garling. Bien, pues hay algo curioso, y es que Saturno, que es uno de los planetas, tiene una luna llamada Fenrir. Entonces, quizás a partir de aquí vemos que Saturno, que tiene ya la luna de Fenrir, es justamente la que ocupa el lugar, ya que Saturno ha sido destruido. Entonces esto hay que valorarlo, hay que ver esta pequeña conexión, porque justamente pues puede
parecer que no da para nada, pero cuando vayamos a estirarlo más vamos a ver que esto quizás no es un detalle tonto de Oda. La cosa es que, como detalle que personalmente yo no valoro mucho, pero lo comento porque me parece que puede ser importante, es que hay gente que habla de un simbolismo lunar directamente con Figarland Garling, y es que vemos que la cara de Garling, cuando lo vemos de lado, directamente se asemeja a una luna creciente, y que podría hacer referencia a la relación entre la luna y los hombres lobo en diversas mitologías, reforzando mucho la idea de que su forma de transformación, su forma mitológica, su forma demoníaca, como queréis llamarlo, su fruta, sea la de Fenrir, o al menos esté muy inspirada en él. Como digo, este punto a mí no me convence mucho, porque lo de la luna creciente y tal y no sé qué, pues oye, no lo acabo de comprar, pero bueno, lo comento porque es importante. Lo que sí que me parece súper importante y que conecto directamente con Shanks y con Shanks es que Fenrir en la mitología nórdica es, como digo, un lobo gigante que tiene dos hijos, llamados Hati y Skoll, los cuales es curioso porque son dos lobos gemelos que tienen unas características ciertamente curiosas. Y es que vemos que el personaje de Skoll es alguien que persigue al sol por el cielo con la intención de devorarlo. Según la profecía, Skoll finalmente alcanzará el sol durante el Ragnarok, sumiendo al mundo en una oscuridad perpetua. Y luego tenemos a Hati, que por otro lado persigue la luna por el cielo. Durante el Ragnarok, Hati logrará devorar a la luna, completando el caos cósmico junto a su hermano. Quizás esto es algo que no podemos estirar tanto en el hecho de que de verdad los dos vayan a trabajar juntos, como parece ser que parece en la mitología nórdica y tal, pero sí que hay algo que podemos rescatar que es muy importante en One Piece, y es el hecho de que sean dos lobos gemelos, como podría ser Shanks y Shanks, y que uno persigue la luna y el otro persigue el sol, lo cual es curioso teniendo en cuenta que Shanks era el portador de la Gomu Gomu Nomi, que luego fue la Ito Ito Nomi mitológica modelo dios del sol Nika. Entonces vemos la relación muy clara con Shanks y el sol y ese supuesto lobo. Es algo que vemos completamente evidente, es algo que tiene mucho sentido y pues creo que se entiende bien. Ahora, ¿qué pasa con Shanks? ¿Qué pasa con este supuesto villano, por así decirlo? ¿Qué pasa? ¿Este podría perseguir la luna? Sí. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes. Sí, ¿por qué? Porque como hemos dicho antes, a pesar de que el punto anterior yo no lo compro con el tema de los hombres lobo y el tema de Fenrir, es cierto que su padre tiene la forma de una luna. Entonces tiene sentido de que siga a la luna. ¿Por qué? Porque sigue las órdenes de su padre. ¿Por qué? Porque sigue a los caballeros de Dios y probablemente sea el nuevo líder de los caballeros de Dios en el caso de que tengan uno como tal, que es bastante probable. Entonces fijaros cómo esto encaja mucho, uno siguiendo la luna, siguiendo al padre, y el otro siguiendo al dios del sol, siguiendo justamente al sol, llevándolos a puntos completamente diferentes, que esto haría que se puedan encontrar y que tengan relación todo esto con Elbaf, el Ragnarok y todo. Y de hecho ya es porque estamos empezando el arco de Elbaf, pero parece ser que quizás todo el tema del Ragnarok se habla mucho y la importancia de ese Fenrir tuviera toda la lógica del mundo de que Garling apareciera aquí justamente en Elbaf. Ya no nos quedan muchos arcos de One Piece, no sé exactamente el papel que va a tener el Gorosei o el gobierno mundial, pero no veo ninguna locura de que este personaje, este Figarland Garling, este Fenrir, pueda aparecer en Elbaf. Quizás parece ser que es un poco pronto porque acaba de ser Gorosei y que pienses que lo van a derrotar ya es raro, pero no tienen por qué derrotarlo, ya que puede ser un personaje muy poderoso que incluso no puedan derrotar o que incluso pueda tener algún tipo de importancia diferente, pero como vemos no parece nada loco y es algo que tiene mucha lógica. El hecho de que Figarland Garling, al igual que todos los Gorosei, tenga una transformación, que tenga la fruta de Fenrir, que justamente tenga a sus dos hijos que son los gemelos, que sean los lobos que he dicho, que uno persiga el sol como persiguió la Gomu Gomu Nomi, que era la fruta del sol al final con lo de Nika, y el otro persiga la luna, que es a su propio padre, que es seguirlo por seguir sus ideales, haciendo que estas dos personas, por seguir ideales completamente distintos, acaben siendo diferentes versiones de lo que sería realmente la misma persona, porque son gemelos. Por no mencionar que Shanks probablemente tenga dos brazos. Básicamente la teoría vendría a ser esto, teoría que personalmente a mí me encanta, me parece que cuadra perfectamente y es algo que estoy convencido de que va a pasar así en One Piece y que Oda ha tomado estas referencias, porque son cosas demasiado exageradas, demasiado evidentes, demasiado sencillas de ejecutar y que parece ser que lo está haciendo. Quizás si no hubiera aparecido este Shanks en Elbaf, pues hubiera dudado un poco más, a pesar de que esta teoría ya la había escuchado y la había valorado como algo que me gustaba y me interesaba, pero el hecho de que directamente lo enseñe en Elbaf, pues me parece bastante evidente de que Oda va a querer jugar esta baza con la mitología nórdica. Además, tenemos que tener en cuenta la propia relación del Shanks bueno con Elbaf. Entonces todo esto para mí tiene muchísimo sentido y creo que es imposible que esta teoría
como mínimo no la valores como algo que vaya a suceder en la serie. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero creo que es innegable que tiene demasiados puntos a favor. Así que me gustaría muchísimo que en los comentarios me dejes ahora mismo tu opinión sobre la teoría, qué piensas de todo, y si tienes alguna variación o alguna idea también me lo dejes ahí. Decir como siempre que si te ha gustado el vídeo ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para más, un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.